Era una noche fría de octubre, y la niebla apenas dejaba ver más allá de unos pocos metros. Decidí detenerme en un McDonald's cercano para tomar un café caliente y algo de comer antes de continuar mi viaje por carretera. El reloj marcaba las 11:30 de la noche, y para mi sorpresa, el lugar aún estaba abierto. Al entrar, el calor y el bullicio del lugar contrastaban fuertemente con el silencio sepulcral del exterior. Unas pocas personas se encontraban dispersas por el restaurante, absortas en sus propios mundos. Ordené mi café y una hamburguesa y me senté en una esquina, cerca de la ventana, desde donde podía observar la densa niebla que parecía engullir el estacionamiento. Mientras esperaba mi pedido, no pude evitar notar que el ambiente dentro del McDonald's era inusualmente sombrío. Las luces parpadeaban ligeramente y había una música de fondo que, en lugar de ser la típica melodía alegre, era una serie de notas graves y melancólicas que resonaban con cada parpadeo de las luces. Atribuí todo esto a la tormenta que se había anunciado para esa noche. Finalmente, mi comida llegó. Comencé a comer despacio, intentando calentar mi cuerpo y mi alma con cada sorbo del café caliente. Fue entonces cuando lo noté, el hombre sentado al otro lado del restaurante. Estaba completamente solo y lo que me heló la sangre no fue su presencia, sino su apariencia. Vestía un uniforme antiguo de McDonald's, pero desgastado y manchado de lo que parecía ser grasa o algo peor. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en mí. Inquieto, intenté ignorarlo, pero cada vez que levantaba la vista, encontraba sus ojos clavados en los míos. Decidí terminar rápidamente mi comida y marcharme. Sin embargo, justo cuando me levantaba, las luces se apagaron completamente. El restaurante quedó sumido en la oscuridad, solo interrumpida por los destellos de los relámpagos afuera. Se oyeron gritos ahogados y el sonido de algo o alguien moviéndose rápidamente entre las mesas. Cuando las luces volvieron, el hombre había desaparecido. Mi corazón latía desbocado mientras buscaba con la mirada a alguien que pudiera explicarme qué estaba pasando. El personal del restaurante también parecía confundido y asustado, murmurando entre ellos sobre cortes de energía y fallos en el generador. Decidí que era hora de irme, pero justo cuando me dirigía hacia la salida, la puerta se cerró de golpe, como si una ráfaga de viento la hubiese empujado. Intenté abrirla, pero estaba completamente atascada. Regresé a mi mesa, decidido a esperar a que todo se solucionara, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi que sobre la mesa donde había estado el hombre extraño, había una pequeña figura de un payaso. Una de esas antiguas que se regalaban con los Happy Meals, pero esta tenía manchas rojizas sobre su blanca y sonriente cara. El miedo me paralizó mientras la figura parecía observarme con una sonrisa macabra. Entonces, el suelo bajo la figura comenzó a retumbar ligeramente, como si algo o alguien estuviese golpeando desde abajo, queriendo salir. No esperé a descubrir qué era. Corrí hacia la parte trasera del restaurante, buscando otra salida, cuando un relámpago iluminó la ventana y vi, reflejado en el vidrio, el rostro del hombre una vez más, sonriendo siniestramente detrás de mí. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido de risas infantiles mezcladas con la tormenta, resonando a través del vacío del restaurante. Cuando desperté, estaba en mi coche, estacionado exactamente donde lo había dejado antes de entrar a McDonald's. La lluvia había cesado y el sol comenzaba a salir. Todo parecía normal, excepto por una cosa: en el asiento del pasajero, junto a mí, estaba la pequeña figura del payaso, que no recordaba haber llevado conmigo. Desde entonces, no he vuelto a pasar cerca de ese McDonald's, y cada vez que veo una de esas figuras de payaso, siento que algo oscuro y aterrador se remueve en las sombras, esperando el momento de volver a surgir. Incapaz de deshacerme de la sensación de terror que me invadía, decidí investigar más sobre aquel McDonald's y su misterioso pasado. Utilicé mi teléfono para buscar cualquier incidente o leyenda urbana relacionada con ese lugar, pero lo que descubrí fue mucho más perturbador de lo que podía imaginar. Resulta que décadas atrás, antes de que el restaurante fuera construido, el terreno había sido el escenario de un trágico accidente en un pequeño circo itinerante. Un incendio había estallado durante una de las funciones nocturnas, atrapando a muchos dentro de la carpa principal. Entre las víctimas se encontraba un payaso muy querido por la comunidad, conocido por su triste historia personal y su conexión emocional con los niños del público.
Según los informes, había intentado salvar a tantos niños como pudo antes de ser consumido por las llamas. Esta historia me heló la sangre, pero también me impulsó a volver al restaurante para entender mejor qué me había sucedido. Llevé conmigo la figura del payaso, sintiendo que de alguna manera, era la clave para descubrir más sobre los sucesos paranormales del lugar. Al llegar, el restaurante estaba en pleno funcionamiento y nada parecía fuera de lugar. Me armé de valor y entré, decidido a enfrentar lo que fuera necesario para encontrar respuestas. Me dirigí directamente a la mesa donde había visto al hombre extraño y donde había encontrado la figura. Colocando la figura sobre la mesa, me senté y esperé, observando cuidadosamente todo a mi alrededor. Pasaron varios minutos en los que no ocurrió nada inusual, pero justo cuando empezaba a pensar que todo había sido producto de mi imaginación, la música de fondo cambió de nuevo a esas notas graves y melancólicas. Las luces comenzaron a parpadear y un frío intenso llenó el aire. Entonces, de la nada, apareció una figura en el reflejo de la ventana frente a mí. No era el hombre que había visto antes, sino la imagen borrosa de un payaso, vestido con un traje de colores desgastados y con una triste expresión en su rostro. No se movía, solo me miraba fijamente desde el reflejo. Al darme la vuelta para enfrentarlo directamente, no había nadie allí. Solo el reflejo mostraba su presencia. Con el corazón latiendo aceleradamente, me acerqué a la ventana y toqué el cristal donde aparecía su imagen. En ese instante, un golpe sordo resonó por todo el establecimiento, como si algo golpeara el suelo con fuerza desde abajo. Las luces se apagaron por completo y el restaurante quedó sumido en una oscuridad absoluta. Cuando las luces se encendieron nuevamente, el reflejo había desaparecido, pero sobre la mesa donde había colocado la figura del payaso, ahora había un antiguo reloj de bolsillo chamuscado, del tipo que un artista de circo podría haber llevado. Al abrirlo, encontré una foto desgastada de un grupo de niños sonriendo, con el payaso en el centro, sosteniéndolos como si fueran su propia familia. En ese momento, comprendí que algo o alguien estaba tratando de comunicarse, tal vez buscando paz o justicia para las almas perdidas de aquel trágico incendio. Decidí llevar la figura del payaso y el reloj a un experto en fenómenos paranormales, esperando que pudiera ayudarme a entender más y quizás a poner fin a esta inquietante cadena de eventos. Pero al salir del McDonald's esa noche, no pude evitar mirar hacia atrás, sintiendo que los ojos del payaso me seguían desde la oscuridad, recordándome que esta historia estaba lejos de terminar. Con el reloj de bolsillo y la figura del payaso firmemente en mi poder, me dirigí hacia la tienda de un experto en fenómenos paranormales del que había oído hablar en la ciudad. El lugar estaba lleno de objetos extraños y antiguos, cada uno con su propia historia susurrada en los confines polvorientos de aquel pequeño local. El experto, un hombre mayor llamado Elliot, me recibió con una mirada de curiosidad y preocupación. Le conté todo lo que había experimentado, mostrándole los objetos que había recogido en el McDonald's. Elliot escuchó atentamente, examinando el reloj y la figura con una mezcla de respeto y miedo. «Estos objetos están impregnados de energía espectral», dijo con voz grave. «No es común encontrar artefactos tan cargados. Algo muy poderoso está vinculado a ellos». Elliot propuso realizar una sesión de espiritismo esa misma noche, creyendo que podríamos contactar al espíritu del payaso y tal vez ayudarle a encontrar la paz. Aunque escéptico y asustado, accedí, impulsado por la necesidad de respuestas y el deseo de terminar con la cadena de eventos terroríficos. Configuramos un pequeño altar en el centro de la tienda, con el reloj y la figura del payaso como puntos focales. Elliot trazó un círculo de sal alrededor nuestro y encendió varias velas. La luz parpadeante de las llamas creaba sombras inquietantes que danzaban en las paredes llenas de reliquias misteriosas. Comenzó a recitar invocaciones en un lenguaje que no reconocí, su voz creciendo en intensidad con cada palabra. A medida que avanzaba la sesión, una presión insoportable llenó el aire, y la temperatura en la habitación comenzó a caer drásticamente. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo la tienda en la oscuridad. Solo el brillo pálido de la luna iluminaba el círculo en el que nos encontrábamos. Entonces, un sonido suave pero claro rompió el silencio, el tic-tac del reloj de bolsillo, que había comenzado a funcionar por sí solo.
La voz de Elliot se hizo más fuerte, y en medio de la oscuridad, una figura comenzó a materializarse frente a nosotros. Era el payaso, su rostro triste y sus ojos llenos de un dolor inmenso. ¿Por qué me llamas? Su voz era un susurro que resonaba con un eco sobrenatural. Elliot respondió con firmeza: queremos ayudarte a encontrar la paz, a moverte más allá de este mundo y dejar de sufrir. El payaso miró hacia el reloj y luego hacia la figura, y comenzó a contar su historia. Habló de la noche del incendio, de cómo había intentado salvar a los niños, de cómo había fallado en salvar a su propio hijo, que estaba entre el público esa fatídica noche. Su relato fue desgarrador, y cada palabra estaba impregnada de un dolor que traspasaba el corazón. Cuando terminó, el ambiente se llenó de una tristeza palpable. El payaso nos miró una vez más, sus ojos suplicantes. Ayúdenme a reunirme con mi hijo, dijo antes de desvanecerse lentamente. Elliot y yo nos quedamos en silencio, procesando lo que había ocurrido. Sabíamos que nuestra tarea no había terminado. Necesitábamos encontrar la forma de reunir al payaso con su hijo, cuya alma también debía estar atrapada entre este mundo y el siguiente. Mientras planeábamos nuestro próximo paso, el reloj de bolsillo se detuvo abruptamente y la figura del payaso cayó al suelo, como si la energía que la sostenía se hubiera agotado. Sabíamos que el payaso volvería, pero ahora teníamos una misión clara: buscar al hijo perdido y reunir a esta familia destrozada por la tragedia. A medida que salía del local de Elliot, con los objetos espirituales en mi bolsa y un nuevo propósito en mi corazón, no podía evitar sentir que los ojos del payaso me seguían, recordándome la urgencia de nuestra misión. Pero lo que no sabía era que esta búsqueda me llevaría por caminos aún más oscuros y revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. Con la determinación de ayudar al payaso y a su hijo, comencé una investigación sobre el circo itinerante y el trágico incendio. Mis búsquedas me llevaron a archivos locales, periódicos antiguos, y entrevistas con personas mayores que aún recordaban el circo y sus actuaciones. Descubrí que el hijo del payaso había sido una figura querida en el espectáculo, un niño prodigio que se destacaba por su carisma y habilidades acrobáticas. Sin embargo, su nombre rara vez se mencionaba en los relatos del incendio, como si hubiera sido borrado de la historia. Después de semanas de búsqueda infructuosa, decidí visitar el antiguo terreno donde se había erigido el circo aquel fatídico día. Ahora era un parque comunitario, pero aún podía sentirse una especie de tristeza suspendida en el aire. Caminé por el área, intentando conectar con el pasado y esperando alguna señal o pista. Fue entonces cuando me topé con una pequeña placa conmemorativa escondida entre unos arbustos. Estaba dedicada a las víctimas del incendio, con una lista de nombres. Y allí estaba, casi borrado por el tiempo, el nombre del hijo del payaso. Con el nombre en mano, volví a mis investigaciones con renovado vigor. Descubrí un antiguo empleado del circo, ahora un anciano que vivía en una residencia para mayores a unos pocos kilómetros de la ciudad. Al visitarlo, el hombre compartió historias del circo, del payaso y de su hijo. Me contó que después del incendio, muchos creyeron que el espíritu del niño rondaba el lugar, incapaz de dejar este mundo sin su padre. El anciano me dio un viejo juguete que había pertenecido al niño, un pequeño acróbata de madera. Llévalo, dijo, quizá te lleve a donde necesitas ir. Con el juguete en mis manos, regresé al lugar del antiguo circo, esta vez durante la noche, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Allí, bajo la luz de la luna, coloqué el juguete y la figura del payaso sobre la placa conmemorativa. Repetí el ritual que Elliot y yo habíamos realizado, pero esta vez solo, invocando al espíritu del niño. El aire se volvió frío, y la figura de madera comenzó a moverse por sí sola, girando como si actuara en una función invisible. De repente, una figura pequeña apareció frente a mí, casi transparente, con rasgos que indudablemente recordaban al payaso. El espíritu del niño me miró con ojos llenos de esperanza y tristeza. «Papá», susurró, como si el viento llevara su voz. Sentí una presencia detrás de mí y al darme la vuelta, allí estaba el payaso, su figura espectral más definida que nunca. Padre e hijo se acercaron lentamente, extendiendo sus manos el uno hacia el otro. En ese momento, una luz suave los envolvió, y pude ver la alegría y el alivio en sus rostros. Con una última mirada hacia mí, agradeciendo sin palabras, se fundieron en un abrazo antes de desvanecerse juntos en la luz.
El juguete cayó al suelo, inerte una vez más, y la placa conmemorativa brilló brevemente bajo la luz de la luna. El aire se llenó de una sensación de paz, como si una antigua herida hubiera sido finalmente sanada. Caminé de regreso a mi coche, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Había ayudado a reunir a una familia separada por la tragedia, pero sabía que el mundo estaba lleno de historias similares, esperando ser contadas, esperando a alguien que les ayudara a encontrar su final. Y mientras me alejaba, el parque detrás de mí parecía un poco menos sombrío, como si los fantasmas del pasado finalmente hubieran encontrado su descanso. Pero la noche aún guardaba sus secretos, y algo me decía que mi camino con lo paranormal estaba lejos de terminar. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, el silencio del coche se sentía cargado, como si las sombras de la noche susurraran entre ellas, conscientes de los eventos que acababan de transcurrir. Aunque había ayudado a dos almas a encontrar su paz, el misterio y la profundidad de lo paranormal habían dejado una huella imborrable en mí. Sentía que había cruzado un umbral, uno del cual no había vuelta atrás. Llegué a casa exhausto pero incapaz de dormir. Las imágenes del payaso y su hijo reuniéndose en un abrazo luminoso giraban en mi mente, impidiéndome encontrar reposo. Sabía que había muchas más historias sin resolver, muchos más espíritus en busca de descanso. La noche había abierto sus puertas a un mundo que la mayoría prefiere ignorar, pero yo ya era parte de él. Decidí que no podía dejar mi experiencia en el olvido. Comencé a escribir un blog, detallando cada aspecto de mi encuentro, esperando que al compartir mi historia, otros que hubieran vivido experiencias similares se sintieran menos solos, más comprendidos. No pasó mucho tiempo antes de que personas de todo el mundo empezaran a contactarme, compartiendo sus propias historias y buscando guía o simplemente alguien que creyera en sus palabras. Un correo en particular captó mi atención. Era de una mujer que vivía en un pueblo pequeño en Escocia, quien afirmaba que la estatua de un antiguo laird, ubicada en el centro del pueblo, lloraba lágrimas reales cada aniversario de su muerte. Intrigado por la posibilidad de otro fenómeno paranormal, y animado por mi reciente éxito en ayudar al payaso y su hijo, decidí viajar a Escocia para investigar. Llegué al pueblo bajo un cielo gris y tormentoso, que parecía presagiar el misterio que estaba a punto de explorar. La estatua estaba en el centro del pueblo, una figura imponente de piedra con la mirada perdida en la distancia. Me acerqué a ella, sintiendo el peso de las miradas curiosas de algunos lugareños. Comencé a examinar la estatua, buscando signos de la naturalidad o artificialidad de las lágrimas. La noche del aniversario, me quedé cerca de la estatua, esperando y observando. A medida que el reloj marcaba la medianoche, una sutileza cambió en el aire. Una brisa fría sopló a través de la plaza, y vi las primeras lágrimas comenzar a formarse en los ojos de piedra de la estatua. Eran reales, tan claras y brillantes bajo la luz de la luna que no podía atribuirlas a ninguna causa natural. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. Me giré para encontrar a una anciana, vestida con un abrigo largo y con una mirada intensa y sabia. Él llora por la justicia, dijo simplemente, antes de comenzar a contar la historia de Laird, cómo había sido traicionado y asesinado por su propio hermano, y cómo su espíritu no podía descansar hasta que la verdad de su muerte fuera conocida por todos. Armado con esta nueva información, supe que mi viaje apenas comenzaba. Cada historia resuelta parecía abrir la puerta a otra, cada misterio desentrañado llevaba a un enigma mayor. Pero ahora, con cada espíritu que ayudaba a encontrar la paz, me sentía más comprometido con esta misión no buscada, pero profundamente significativa. Y mientras la anciana desaparecía entre las sombras, dejando detrás de sí el eco de sus palabras, me di cuenta de que la noche no solo guardaba secretos, sino que también ofrecía redención. Con mi cuaderno en mano, listo para documentar todo, sabía que mi camino apenas comenzaba. Y aunque el camino sería largo y a menudo solitario, no estaba sin propósito. Algo más grande me había llamado a este mundo de sombras y susurros, y yo había aceptado la llamada. Esa noche, después de la desaparición de la anciana, volví a la posada del pueblo donde me hospedaba, la mente zumbando con la historia de Laird y su trágica muerte. Dormir fue imposible, la imagen de las lágrimas corriendo por la estatua de piedra me perseguía, al igual que las palabras de la mujer sobre la justicia pendiente. Sabía que mi estancia en Escocia se extendería más de lo planeado.
Necesitaba explorar más a fondo la historia de Laird, entender el contexto de su asesinato y ver si podía de alguna manera contribuir a la paz de su espíritu. Al amanecer, me dirigí a la biblioteca local. Los registros antiguos y los diarios de la época podrían contener pistas sobre los verdaderos eventos que rodearon la muerte de Laird. El bibliotecario, un hombre mayor de voz suave y conocedor del interés local en el folclore y la historia, me guió a través de pilas de documentos y viejos periódicos. Pasé días enteros sumergido en relatos y especulaciones de la época, anotando cada detalle que pudiera vincularse al asunto. Entre los documentos descoloridos y las páginas amarillentas, encontré una carta no enviada escrita por el Laird a su hermano, fechada poco antes de su muerte. En ella, expresaba preocupación por las tensiones crecientes entre ellos, implorando por una reconciliación y advirtiendo sobre las maquinaciones de ciertos enemigos que, según él, deseaban verlos enfrentados. Esta carta, nunca vista por ojos contemporáneos a los eventos, podría ser la clave para entender la profundidad de la traición y quizás exponer a los verdaderos culpables detrás de su muerte. Armado con esta nueva evidencia, decidí buscar descendientes de Laird y su hermano, esperando que pudieran arrojar luz sobre la historia familiar. Mis investigaciones me llevaron a una anciana, la última descendiente directa del hermano de Laird, que vivía aún en el área. Aunque al principio reticente, la promesa de finalmente limpiar el nombre de su familia y dar paz a sus antepasados la convenció de hablar. En una tarde nublada, en la cocina de su casa de campo, me contó la versión de la historia que había pasado de generación en generación. Según ella, fue un malentendido y la avaricia de terceros lo que llevó a la caída de Laird. Su hermano había sido manipulado por aquellos que deseaban tomar control de las tierras y la fortuna de la familia. Con la información recabada, decidí organizar una ceremonia en la estatua de Laird durante el próximo aniversario de su muerte, invitando a los descendientes de ambas partes de la familia y a los habitantes del pueblo. El evento sería una oportunidad para revelar la verdad, reconciliar la historia familiar y permitir que el espíritu de Laird encontrase finalmente la paz. La noche de la ceremonia, el pueblo entero se congregó alrededor de la estatua. Encendí velas y, con la estatua iluminada suavemente bajo la luna, leí la carta de Laird en voz alta. Al terminar, el aire se llenó de un silencio expectante, roto solo por el sonido del viento a través de las hojas. De repente, una luz suave envolvió la estatua, y por un breve momento, pareció como si el Laird cobrase vida, asintiendo en agradecimiento. Una sensación de alivio y paz se extendió entre los presentes, y lágrimas de entendimiento y no de tristeza fluyeron libremente. A medida que la luz se desvanecía, supe que la misión estaba cumplida. El Laird había encontrado su paz, su historia había sido contada. Mientras los aldeanos comenzaban a dispersarse, me quedé mirando la estatua ahora tranquila, sintiendo que mi camino en el mundo de lo paranormal acababa de comenzar. Con cada espíritu ayudado, cada misterio resuelto, me adentraba más en las sombras del más allá, listo para enfrentar lo que viniera con la certeza de que cada historia tenía su hora para ser contada. Y yo sería el narrador. Dejando atrás el pueblo escocés con su Laird finalmente en paz, sentí que mi conexión con el mundo espiritual se profundizaba, impulsándome hacia nuevos destinos plagados de misterios no resueltos. Mis experiencias habían comenzado a atraer la atención no solo de aquellos con historias similares, sino también de académicos y cazadores de lo paranormal, que veían en mi trabajo un enfoque serio y respetuoso hacia fenómenos a menudo marginados por la ciencia convencional. Mi siguiente destino fue una pequeña ciudad en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, conocida por su historia rica en leyendas de brujas y apariciones fantasmales. Me había contactado una familia que vivía en una antigua mansión colonial que afirmaban estaba habitada por el espíritu de una mujer que había sido injustamente acusada de brujería en el siglo XVII. Decían que su presencia se sentía en una serie de eventos inexplicables y que sus apariciones eran cada vez más frecuentes y perturbadoras. Llegué a la mansión una tarde lluviosa de otoño. La estructura, con su pintura descascarada y sus grandes ventanas que miraban como vacíos ojos, exudaba una sensación de desolación. La familia que la habitaba me recibió con una mezcla de gratitud y desesperación, ansiosos por encontrar una solución a su inquietante situación. Me contaron que la figura de la mujer aparecía frecuentemente al pie de las escaleras que conducían al ático, donde, según los registros históricos que pude examinar,
Se habían llevado a cabo secretos juicios durante la caza de brujas. La energía en esa parte de la casa era palpablemente más pesada, y una sensación de tristeza y angustia llenaba el aire. Esa noche, con permiso de la familia, realicé una vigilia en el ático. Colocando cámaras y grabadoras de sonido, esperaba capturar cualquier manifestación física o auditiva que pudiera proporcionar pistas sobre lo que el espíritu necesitaba comunicar. A medida que la casa se sumergía en el silencio de la medianoche, me senté en el oscuro ático, solo mi pequeña luz de vela iluminando el polvoriento entorno. Pasaron las horas sin incidentes, hasta que cerca de las 3 de la mañana, el aire se enfrió drásticamente. La grabadora de sonido comenzó a captar un leve murmullo, como una mujer susurrando desde lejos. Afinando el oído, pude discernir lo que parecían ser fragmentos de un ruego por justicia y por la verdad. En ese momento, la figura de la mujer apareció frente a mí, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. «Libérame», susurró antes de desvanecerse. Con las grabaciones como nueva evidencia, dediqué los días siguientes a investigar más a fondo los juicios de brujas de la región. Descubrí que la mujer había sido una curandera respetada antes de que la histeria colectiva la condenara. Su juicio había sido apresurado y lleno de falsas acusaciones, resultando en una sentencia de muerte que dejó una mancha oscura en la historia del pueblo. Decidí organizar una ceremonia de limpieza con la ayuda de expertos en lo paranormal y líderes espirituales locales. Junto a la comunidad, que se mostró sorprendentemente receptiva y solidaria, llevamos a cabo el ritual en la mansión, buscando no solo limpiar la casa sino también restaurar la memoria y el honor de la mujer acusada. Al final del ritual, una paz palpable se asentó sobre la casa. Los miembros de la familia reportaron una inmediata sensación de alivio y, con el tiempo, los disturbios cesaron completamente. El espíritu de la mujer, espero, encontró la paz que le había sido negada en vida. Cada caso en el que intervenía me enseñaba más sobre la complejidad del mundo espiritual y la necesidad de aproximarse a él con una mente abierta y un corazón dispuesto a entender. Sabía que cada despedida de un espíritu era también un llamado a nuevos comienzos, a nuevas historias esperando ser reveladas y resueltas. Y así, con mi cuaderno lleno de notas y mi cámara siempre lista, me dirigí hacia el siguiente llamado, hacia donde las sombras susurraran las próximas historias por descubrir. A medida que dejaba atrás la ciudad de Nueva Inglaterra, me encontraba con la carretera despejada ante mí, pensando en mi próximo destino. Las historias que había recogido a lo largo de mis viajes habían empezado a formar un tapiz complejo de dolor humano, errores históricos y, ocasionalmente, redención. Cada lugar visitado no solo añadía un capítulo a mi blog, sino también profundidad a mi comprensión de las fuerzas que rigen los límites entre lo visible y lo invisible. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era una llamada de una mujer en Luisiana, quien había encontrado mi contacto a través de mi blog. Su voz era tensa, llena de una urgencia que inmediatamente captó mi atención. Me contó sobre su pequeña comunidad en las afueras de Nueva Orleans, acosada por apariciones y sucesos inexplicables vinculados, según creía, a un viejo cementerio de la época del vudú que yacía olvidado en las cercanías de su hogar. Intrigado por la conexión con el vudú, un tema sobre el cual sabía relativamente poco, decidí tomar este caso como mi siguiente aventura. Tras varios días de viaje, llegué al corazón de Luisiana, donde la humedad del aire y la densa vegetación creaban una atmósfera casi palpable de misterio y antigüedad. La comunidad que me recibió estaba visiblemente afectada, los relatos de sombras que se movían al margen de la vista y susurros en la noche habían dejado a sus habitantes en un estado de nerviosismo constante. La mujer que me había llamado, Elise, me llevó directamente al antiguo cementerio. Las tumbas, muchas sin marcar y otras con simples piedras erosionadas por el tiempo, estaban dispersas irregularmente, siendo tragadas lentamente por la vegetación. Desde que comenzaron las construcciones cerca del río, los espíritus se han mostrado inquietos, explicó Elise. Creemos que algo en ese lugar fue perturbado, algo que no debió ser molestado. Pasé los siguientes días documentando la zona y hablando con los residentes, recogiendo relatos de generaciones sobre cómo el cementerio había sido un lugar de rituales vudú antes de ser parcialmente olvidado. Con la ayuda de Elise y otros miembros de la comunidad, organizamos una noche de vigilia y llamada de espíritus, guiada por un practicante local de vudú,
con la esperanza de apaciguar a los espíritus alterados. La noche de la vigilia fue cargada de una energía que nunca antes había sentido. El practicante de vudú, un hombre de edad avanzada con profundos conocimientos de las tradiciones espirituales africanas, preparó el espacio con símbolos protectores y ofrendas. A medida que la ceremonia avanzaba, el aire se llenó de una mezcla de cánticos, el humo de hierbas quemadas y una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. Justo antes de la medianoche, una brisa fresca barrió el cementerio, y el ambiente se calmó repentinamente. El practicante de vudú, sudoroso y respirando con dificultad, asintió lentamente. Los espíritus han hablado, dijo en un susurro ronco. El descanso ha sido restaurado, pero debemos asegurarnos de no olvidar de nuevo este lugar. Ellos desean ser recordados, no temidos. Los días siguientes en la comunidad fueron notablemente más tranquilos. Las historias de sombras y susurros disminuyeron, y los habitantes comenzaron a hablar de reconstruir las tumbas deterioradas y de mantener viva la memoria de aquellos enterrados en el cementerio. Agradecido por otra misión cumplida, y con nuevas historias para mi blog, dejé Luisiana sintiendo una profunda admiración por las tradiciones y creencias que había presenciado. Cada espíritu calmado, cada misterio explorado, cada cultura comprendida agregaba capas a mi entendimiento de lo paranormal, uniendo pasado y presente en una narrativa continua que aún tenía muchas páginas por escribir. Con mi cuaderno cada vez más lleno y mi mente abierta a lo desconocido, me dirigí hacia el próximo llamado, listo para enfrentar lo que esperaba en las sombras. Mientras me dirigía hacia mi próximo destino, reflexionaba sobre la complejidad de las conexiones entre las historias que había recogido. Cada lugar, cada espíritu, cada ritual revelaba una red intrincada de cultura, historia y humanidad, entrelazada con lo sobrenatural. Mi viaje me había llevado a través de ciudades y pueblos, cada uno con su propia atmósfera única, y cada encuentro dejaba una marca indeleble en mi alma y en mi comprensión del mundo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez, la llamada era de una pequeña ciudad costera en Maine, donde los residentes estaban experimentando fenómenos que no podían explicar. Decían que las luces en el faro, hace mucho tiempo desactivado, parpadeaban por las noches, a pesar de no tener suministro eléctrico desde hacía décadas. Los lugareños hablaban de un farero que había desaparecido misteriosamente en los años 30 y nunca fue encontrado. Algunos creían que era su espíritu el que aún manejaba la luz, buscando algo o alguien en la inmensidad del océano. Intrigado por esta nueva historia, ajusté mi ruta hacia el norte, hacia las frías costas de Maine. Al llegar, el viento salado y el rugido del océano llenaban el aire. El faro se erguía solitario en la punta de un acantilado, mirando hacia el vasto Atlántico. La comunidad local me recibió con una mezcla de escepticismo y esperanza, ansiosos de que alguien pudiera ofrecer una explicación o, al menos, una historia que pudieran entender. Pasé las siguientes noches observando el faro desde una distancia prudencial. Como me habían dicho, las luces parpadeaban erráticamente, iluminando el rostro del acantilado con un brillo fantasmal. Decidido a investigar más de cerca, obtuve permiso para acceder al faro durante la noche. Equipado con mi cámara, grabadora de sonido y una linterna, ascendí la estructura carcomida. Dentro del faro, el aire estaba impregnado de un olor a mar y a metal oxidado. Subí por la estrecha escalera de caracol hasta la cima, donde la antigua lámpara aún se encontraba. Al llegar, noté de inmediato un cambio en la temperatura, y mi grabadora comenzó a captar lo que sonaba como susurros apenas audibles, perdidos en el rugido del viento exterior. Pasé varias horas en la cima del faro, esperando y escuchando. Cuando la luz comenzó a parpadear, sentí una presencia junto a mí, casi como si alguien estuviera observando el horizonte por encima de mi hombro. «¿Qué estás buscando?», murmuré en la oscuridad, dirigiendo mi voz hacia la presencia. Como respuesta, el parpadeo de la luz se intensificó, y por un momento, creí ver la silueta de un hombre en la ventana, mirando hacia el mar. Luego, tan rápido como había aparecido, la figura se desvaneció, y la luz del faro se estabilizó. Al amanecer, con el primer sol iluminando el faro, sentí una paz inusual en el aire. Los susurros se habían calmado, y la luz del faro brillaba ahora de manera constante. Descendí del faro con la sensación de que, de alguna manera,
el farero había encontrado lo que buscaba, o al menos, había hecho paz con su eterna vigilancia. Regresé a la comunidad con mis grabaciones y observaciones, compartiendo con ellos lo que había experimentado. Aunque las respuestas eran siempre incompletas, el acto de compartir las historias ayudaba a tejer un entendimiento común, uniendo a la comunidad en torno a su misterioso faro. Mientras dejaba Maine, reflexionaba sobre mi viaje continuo. Cada historia era un hilo en un tapiz más grande de lo paranormal y lo humano, entrelazados inseparablemente. Con cada espíritu que encontraba, cada misterio que exploraba, y cada comunidad que dejaba atrás, sabía que mi trabajo apenas comenzaba.